Hoy llevo yo la sesión. Ya me conocéis, pues soy la técnica de justicia climática del Observatorio 10. Y hoy tenemos a dos ponentes diferentes que nos van a hablar sobre transición energética y conflictos en el territorio de la transición energética. Entonces, yo quería hacer, antes de presentarlos, y solo durante 5 minutos, espero, menos, hacer una pequeña puesta en contexto también, porque como trabajamos desde el Observatorio y nosotros trabajamos en clima, pues así queremos como meter la transición energética y lo que vamos a escuchar de la mano de los expertos, pues dentro del contexto de crisis climática que estamos sufriendo y de emisiones que estamos sufriendo. Entonces, pues sí, nada, 5 minutos sobre este tema. También porque creo que las sesiones, no estoy segura, pero van a ser un poquito técnicas y van a tratar también un poco como de esto, de conflicto en el territorio y de partes como un poco más, tal vez, negativas de la transición energética o como impactos que puede tener esa transición, especialmente la parte de Diego, ahora os voy a explicar. Entonces, como para empezar teniendo en cuenta, ¿no?, que esa transición se ubica en un espacio de descarbonización de la economía y bueno, es que todos partamos de lo mismo también para saber, ¿no?, por qué se está haciendo esto, o sea, por qué es importante que transicionemos y nuestra energía transicione. Entonces, creo que lo primero que hay que saber, y que es muy básico y ya todo el mundo sabe, es que vivimos una economía que está basada en la combustión de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, ¿no? Esto desde la revolución industrial ha sido así. Nosotros quemamos combustibles fósiles para prácticamente todo, para la industria, para la energía, para la electricidad, para todo. En realidad, como que nos basamos la piedra angular de nuestra sociedad y de nuestra economía, ¿no? Entonces, especialmente en el sector de la energía y en el sector de la electricidad, esto ha sido como siempre así hasta la llegada de las energías renovables. ¿Cuál es el problema de que esto sea así? Bueno, pues el problema de quemar combustibles fósiles, esto también lo sabemos, es que emitimos un montón de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, se habla mucho de ellos, es un grupo bastante grande de gases. Y bueno, lo que tienen de particular es que son unos gases que reaccionan con las ondas infrarrojas, o sea, con el calor que emite la Tierra. Entonces, a través de esta emisión durante muchos años, lo que hemos hecho es aumentar la concentración de esos gases en la atmósfera. Estamos hablando de que hemos pasado de unos 270, 280 partes por millón en la atmósfera, de 1 millón de partes que coges del aire, pues 270, 280. Eran gases de efecto invernadero durante muchísimos años, y estamos hablando de milenios, y a través de esta combustión forzada de combustibles fósiles, ahora estamos en unas 460 partes por millón. 460 es solo un número, pero si miráramos como para atrás, si viéramos una estadística, no un gráfico, veríamos que esta concentración tan alta de gases de efecto invernadero no se daba desde hace millones de años, ¿no?, cuando la Tierra era muy diferente a como es ahora. Entonces, bueno, lo que pasa es que como más concentración de estos gases hay en la atmósfera, más aumenta la temperatura de la Tierra. Como hemos visto esto, y las Naciones Unidas han visto esto, y es un problema porque estamos interfiriendo con el sistema climático, y esto ya sabemos que nos lleva pues, a interferencias en la lluvia, los patrones de lluvia, los patrones de sequía, los patrones de calentamiento del agua y del hielo, ¿no? Bueno, pues hemos puesto como nuestros límites, en este caso el límite del 1,5 grados del Acuerdo de París, y eso significa que de 460 partes por millón deberíamos aumentar máximo hasta 485, sería como el rango, deberíamos estar en 465 como media y después volver a 411, 411. Ya estamos muy por encima de los 411, estamos en 460. Entonces, ¿cómo lo hacemos para bajar, ¿no?, de las 460 a las 411 que nos hemos como puesto, sin llegar nunca a más de 485, que sería como este límite que ya no deberíamos como pasar para mantenernos en 1,5 grados de aumento de la temperatura. Vale, pues aquí, y voy a llegar a la parte de la energía, aquí es cuando las Naciones Unidas, que se reúnen por primera vez en el Convenio Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, que es en el 92, y a través de todas las COP, que últimamente son como muy famosas, van decidiendo, ¿no? Llegamos al Acuerdo de París, decimos que 1,5, y entonces es como, vale, ¿cómo vamos a hacer esto, no?
para llegar como a esta concentración, lo que tenemos que hacer es que cada uno de los países reduzca sus emisiones y llegue a emisiones cero. Eso significa que si toda nuestra economía, lo que decíamos al principio, se basa en quemar combustibles fósiles, vamos a tener que reinventar toda la economía para que no emitamos nada, para que no quememos nada. Voy a hacer un paréntesis solo por hablar un segundo de justicia climática. Para hacer esto deberíamos bajar un 45% las emisiones para 2030. En nuestro caso, o sea, la cosa es que las Naciones Unidas no pueden decir como tú tienes que bajar 15 y tú tienes que bajar 30 y tú tienes que bajar 65, eso no lo hacen las Naciones Unidas. Hay un tema que es las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Como todos los países somos responsables del cambio climático, no es así. Así que todos vamos a hacer como esfuerzos para bajar las emisiones y no hay como culpables en las Naciones Unidas. Hay temas de responsabilidad, pero bueno, cada país es voluntario para bajar lo que sea. Esto en parte es muy injusto porque Europa, por ejemplo, somos responsables de como mínimo un 20-22% de las emisiones históricas. Eso significa que por nosotros habernos lucrado de emitir tantísimo, hay otros países que no han emitido nada y sufren las consecuencias de la crisis climática. Pero bueno, al final se hace así, cada uno de los países decide. La Unión Europea hemos decidido que vamos a bajar un 55% las emisiones para 2030 y un 100% para 2050. Esto no es suficiente. Bueno, la idea es que no es suficiente nada porque al final cada uno de los países ha dicho cuánto va a dejar de emitir para aquí 2030 y la suma total de las reducciones debería ser más del 45%, pero ahora mismo es más, o sea, signo positivo, 13%. O sea, no es que no vaya, o sea, no es que nos estemos reduciendo lo suficiente, sino que vamos a subir las emisiones de aquí en 2030, según las promesas de las Naciones Unidas, que son promesas que no están cumplidas aún. Solo es un texto que dice, vamos a hacer esto. Después de que se cumpla, es otra cosa. En caso de que se cumpla todo el pie de la letra, estamos aumentando las emisiones. Así de mal estamos yendo. Entonces, dentro de todo este contexto, Europa quiere reducir un 55% de las emisiones, España tiene el objetivo dentro de Europa de reducir un 22% para el 2030 y esto se hace a partir del Plan Nacional de Energía y Clima, que es 2021-2030, y tener también en este plan de clima, también pone a partir de reducir un 22% las emisiones, vamos a tener un 70% de energías renovables. ¿Por qué energías renovables y no otra? Bueno, pues porque el sector de la energía es de los más contaminantes, de los que más emite dentro de la total huella de carbono que tiene este país, este territorio y Europa, ¿no? Entonces, si nosotros estamos emitiendo mucho y mucha parte de lo que emitimos viene del sector de energía, lo que tenemos que hacer es descarbonizar la energía, descarbonizar la electricidad. Y aquí salen pues, todos los esfuerzos de hacer que nuestras fuentes de energía, en lugar de quemar carbón y petróleo y gas, funcionen de otra forma que no sea emitiendo gases de efecto invernadero. Y aquí llevamos al conflicto base, que es cómo vamos a hacer que toda nuestra energía y todo lo que consumimos, que es un montón, venga de fuentes renovables. Entonces, hemos llevado a estos dos superponentes. Creo que por varios temas, el primero que se me ocurre es, ok, tenemos que hacer esto, pero ¿quién está decidiendo cuáles fuentes vamos a usar ahora? ¿Quién está decidiendo cómo vamos a transicionar de energías no renovables a energías renovables? ¿Qué nivel de democracia hay en esa transición? ¿No? Si se está decidiendo en un despacho, se está decidiendo en asambleas, por ejemplo, o de una forma un poco más democrática. ¿Y cómo afecta esto al territorio y a la gente que vive en el territorio, especialmente al territorio rural, que es donde muchas empresas llegan como a hacer megaproyectos? Y también como presentar un poco el monopolio femenino que tenemos de empresas eléctricas que tienen todo el poder, especialmente en el Estado español, para controlar, ¿no?, este mercado eléctrico entre 5 empresas y que es súper difícil sacarles el poder porque ellas tienen la propiedad de las fuentes de energía renovables y no renovables. Entonces el poco poder que tiene el gobierno realmente de decir como obligarles a algunas cosas. Bueno, ya habéis visto, ¿no?, con el tema de los impuestos, que es como, bueno, subirles un poco los impuestos, en realidad eso también puede hacer que suba el precio de la electricidad porque el gobierno no tiene ningún tipo de poder encima de las empresas.
y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la transición. Entonces, he hecho más de 5 minutos, pero... vale, pues entonces voy a presentar a los dos ponentes. Primero va a hablar, bueno, primero está Sergi Saladier, a ver si lo presento bien porque yo es profesor de la URB, ¿verdad? Es representante del Col·legi de Geòlegs de Catalunya y está en la Comisión de Urbanismo de Terres de l'Ebre, ¿sí? Y además es investigador en temas de energía y de paisaje. Y después tenemos a Diego Arribas, que es doctor en Bellas Artes, tiene un premio extraordinario en su doctorado por la tesis de Arte, Industria y Medio Rural. Y es presidente de la plataforma Paisajes de Teruel y miembro de Aliente. Entonces, primero va a hablar Sergi, más o menos media horita o una cosa así, dando lo que yo creo que es la parte como más técnica de la transición en el territorio. Y después va a hablar un poco más Diego sobre los conflictos del territorio que supone, ¿no?, esta transición y un poco más como la visión desde paisajes rurales. Y ya está. Perfecto. Si quieres levantarte y intentar enfocarte un poco. Ah, sí. Bueno, pues muchas en castellano, ¿no? Sí. Primero de todo, agradecer a la organización de este curso que se me ha invitado a participar del mismo, a dar esta visión científica, si queréis llamarlo así, más desde las ciencias sociales, donde estamos enmarcados la geografía, que somos aquella especie, ¿no?, que sabemos un poco de todo y no sabemos de nada al final, ¿no? Pero que podemos entrelazar muchos elementos, ¿no?, y hablar de energía, pero hablar de paisaje, pero hablar de lo que sea, siempre con la dimensión territorial. Y esto es lo que yo vengo haciendo tanto académicamente como a nivel de investigación, como a nivel de profesional autónomo geógrafo, como a nivel de activista, como también eventualmente mi participación política, ¿no? Y entonces, bueno, la presentación tiene una dimensión más bien académica, pero que al final se nutre de todas estas vidas que uno tiene, ¿no? Entonces, a partir del guión que se me pasó para lo que yo debería explicar en este curso, lo he adaptado pues, a lo que yo creo que puede resultar más interesante. Y como es una presentación muy larga y la tendréis disponible, supongo que la podéis utilizar para facilitar a los participantes, pues irá un poco rápido, está en catalán, supongo que no habrá ningún problema para entenderlo, y si hay alguna cuestión que no se entiende o que yo no he explicado suficientemente bien, pues después en el debate podemos aprovechar para clarificar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, mi intervención partirá de estos cuatro apartados: de dónde venimos, dónde estamos, cómo algunos quieren que hagamos esta transición energética y cómo yo creo que se debería de hacer para que esta transición pues, sea lo más democrática, lo más justa, lo más sostenible posible. Antes de empezar, un paréntesis. Todo lo que vamos a hablar, como ya se ha apuntado en la introducción, solo afecta al vector eléctrico, ¿sí?, de momento. ¿Por qué? Porque las principales políticas de transición energética hasta ahora solo han hecho hincapié en la electrificación de la sociedad, ¿no? Pero tengamos en cuenta que la electricidad representa, digamos, de promedio a nivel mundial un 20-25% de todo el consumo o de todos los vectores energéticos. Pero en Cataluña, por ejemplo, esto solo representa un 5% de la electricidad de todo el consumo energético. Por tanto, lo que ya vamos a explicar aquí es solo la punta del iceberg de toda la implicación que yo creo, y cada gente creo, va a tener a nivel de impacto y de transformación del territorio. No sé si para bien o para mal, esto después podríamos abrir otro debate en los años próximos, ¿no? De momento, como digo, la transición, todas las principales políticas van encaminadas a lo que se ha dicho, ¿no? Vamos a sustituir todo lo que funciona con combustibles fósiles a renovables, y las renovables solo para producir electricidad, ¿vale? Este es el discurso que hay. Pero la transición energética tiene unas implicaciones que van mucho más allá de solo la electrificación. Porque la electrificación, bueno, primero, las renovables van a poder llegar hasta donde puedan llegar y no más allá. Es decir, van a aportar aquello que puedan y no más. En el sentido de que, dos cosas. La primera,
ya se está demostrando científicamente con estudios, Alicia Valero de la Universidad de Zaragoza, etcétera, etcétera, que ya está calculado que no hay suficientes materiales para poder construir todos los artefactos renovables que vamos a necesitar para hacer la transición de acuerdo a los objetivos que hoy día hay planteados, que prácticamente sustituir todo el consumo actual de gas, de petróleo, lo que sea, a renovables. Esto ya dicen, esto ya no va a poder ser. Por tanto, esto implica un decrecimiento seguro, por tanto, y de esto nadie habla, de momento, a nivel de políticas nadie habla. Y por tanto, pues esto, las renovables van a llegar allá donde puedan, ¿vale? Y los gobiernos o las políticas ya podrán fijar objetivos, ¿no? Hay que construir 15.000 megavatios de no sé qué, de placas fotovoltaicas, bueno, sí. Usted puede llegar a decir lo que quiera, pero ya veremos lo que se podrá hacer, ¿sí? Gamesa es una gran constructora de aerogeneradores, está prácticamente, no sé si ya en suspensión de pagos, ¿no? Como se llamaban antes a los actuales ERTEs, ¿no? O sea, ya está muy mal. En Castelló, de la provincia de Castelló, en la Vall d'Uixó, cerró hace no demasiado tiempo una planta de aerogeneradores. Es decir, bueno, hoy ya ha salido una noticia de que es verdad que tiene un impacto muy pequeño, ¿no? Creo que es hoy, no sé si son finlandeses, noruegos o suecos, ¿no? De un instituto, digamos, reconocido en temas de renovables, que decía del riesgo que hay de no poder continuar construyendo placas solares en Europa debido pues, al alto precio de los materiales, a la energía. Y es bien cierto que la misma noticia decía, bueno, lo que producimos en Europa de placas fotovoltaicas es un 2%. Prácticamente el 90% lo hacen en China, ¿no? Por tanto, si incluso con esta desaparición del 2% no afectaría demasiado al global, ¿no? Pero China ya ha dicho, yo hago el 90% de las placas solares. El día que se me crucen los cables y quiera que mi gente haga la transición, igual dejo de exportar las placas, ¿sí? Porque yo quiero hacer la transición también. Por tanto, estamos también colgando del mío. Entonces, las renovables van a llegar allá donde puedan llegar de acuerdo a su posibilidad de ser construidas, ¿no? Además, como se construyen con materiales que son escasos, que no son abundantes y implican consumo energético precisamente de fuentes fósiles, y las fuentes fósiles ya sabemos cómo están, que cada vez hay menos, son menos accesibles y son más caras, pues no sabemos si vamos a poder construir todos estos artefactos para cumplir, ¿no? Todos estos objetivos que tenemos planteados. Y nadie quiere hablar de que seguramente no, casi seguro, esto no va a ser posible. ¿Y qué pasará al no ser posible esto? Cambia toda la sociedad completamente, desde la alimentación, al transporte, cómo nos movemos, cómo viviremos. Y esto tiene unas trascendencias que van más allá de lo que yo realmente vengo a explicaros, pero creo que es muy importante para situar de qué pequeña parte de la transición estamos hablando y aún así de sus impactos o sus derivadas o sus, digamos, intentar hacer un análisis pues lo más objetivo posible de qué es lo que está pasando en esa pequeña transición que hemos hecho, que es minúscula, es nada, que lo veremos, en comparación al reto de toda la transición, ¿sí? Y después, bueno, hay otra cosa que las renovables seguramente no van a poder cumplir, que es que no todo lo que se quiere electrificar es electrificable, ¿sí? Los altos hornos, las siderurgias, determinadas por las cerámicas en Castelló también, etcétera, etcétera. Esto no es electrificable, es imposible, no se puede. Podrás llegar a electrificar una pequeña parte, a lo mejor, pero no todo el proceso que requiere de gas, porque requiere de carbón, porque necesita altas temperaturas que son inalcanzables en los volúmenes que necesitan con electricidad, ¿no? Y por tanto, cuando se dice, no, vamos a electrificarlo todo, es mentira, no podremos, es imposible. O sea, ya se entiende bien así, ¿vale? Por tanto, nos centraremos, ya lo veremos después también en más detalle, solo con una pequeña parte de la transición, que a nivel global representa ese 20-25% del consumo energético de electricidad, y que en el caso de Cataluña, digo, es un 5%, lo que representa, bueno, es un 20% de la electricidad, y dentro del paquete global de consumo, pues lo que es la parte de renovables, ¿no? Veremos cómo aún es muy pequeña, ¿no? Y esta pequeña parte de pequeña transición que hemos hecho, pues ya tiene unos conflictos, genera unos conflictos, tiene unas derivadas económicas, tiene algunas derivadas dentro de cómo se continúa perpetuando el modelo, ¿no? Oligopolístico, centralizado, y frente a esto, pues como se ha apuntado, ¿no? Hay que plantear qué alternativas existen y si somos capaces de articularlas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, yo llevo estudiando este tema de la implantación de las energías renovables, sobre todo en Cataluña,
durante bastante tiempo y tanto a nivel académico como a nivel profesional, pues algunas de estas investigaciones o trabajos se han ido publicando, tenéis las referencias aquí. Este documento está en abierto, lo podéis encontrar en internet y este no. Este es de la tesis doctoral, que se analizaba el conflicto entre paisaje y energía eólica, y este es el análisis más del impacto económico que tienen las pocas renovables que se han instalado en Cataluña, que son básicamente centrales eólicas, a nivel de presupuestos municipales para ver ese impacto en los territorios, ya veremos, básicamente rurales donde se han instalado. Entonces, la primera onda de implantación de renovables en Cataluña pues arranca a finales de los 90, principios de los 2000, con un decreto del año 2002 que tiene un plan territorial sectorial que zonifica Cataluña en 3 zonas. Unas zonas rojas no se puede instalar energía eólica por sus valores básicamente naturales, unas zonas amarillas, ¿no?, que se podría llegar a instalar con estudios de impacto ambiental, y unas zonas blancas donde ancha es Castilla, ¿no?, y aquí pues, no, de entrada no hay ninguna limitación, ¿no? En la primera, digamos, onda de despliegue de renovables, sobre todo se ejecuta en construcción de centrales entre el año 2006 y el 2012. Del 13 hacia aquí solo se instalaron en el 13 un par de proyectos pequeños, y aún las empresas teniendo más de 1000 megavatios autorizados por la Generalitat, los podrían haber hecho, no los han hecho. Entonces ahora te vienen los mismos diciendo, no, es que ahora tenemos una urgencia, el cambio climático. Y oye, 7 años atrás ya teníamos esta emergencia. ¿Cómo es que no ha construido eso? No, es que los números no salían. Ah, vale, entonces ya no hablamos de la emergencia climática, también hablamos de que queréis hacer negocio, ¿no? Sí, vale, pues ya nos situamos un poco todos, ¿no? Por tanto, esto también es importante tenerlo claro, porque ahora te vienen con las prisas, ¿no? Y hay que meter no sé cuántas placas solares, no sé cuántos molinos y no sé qué. Y lo debemos hacer rápido, y cuanto menos trabas encontremos mejor. Ya, pero es que usted desde el 2013 tiene 1000 megavatios sobre la mesa autorizados y no los ha instalado. Entonces, ¿por qué? ¿No? Y ya te salen con el tema del rendimiento que ellos lo quieren sacar, ¿no? Entonces, en la vida no todo es economía, o no todo debería ser el rendimiento, ¿no? Y entonces aquí es donde podemos empezar a confrontar con esos, digamos, poderes económicos, el discutirles el modelo, ¿no? En general, en la primera, digamos, en el primer despliegue eólico, yo analicé en mi tesis, ¿no?, pues los discursos que utilizaban tanto administraciones públicas, digamos, o promotores, ¿no?, que coincidían muchas veces, ¿no? Esto va a aportar mucha riqueza a los territorios que recibáis estas inversiones, esto va a generar muchos puestos de trabajo, esto os va a ayudar a superar vuestros problemas estructurales del mundo rural, pérdida de población, envejecimiento, ausencia de diversificación económica. Todo esto os va a ayudar a que sobreviváis y incluso, ¿no?, dejéis de perder población y seáis más y mejores y más ricos. Y ese discurso fue comprado prácticamente unánimemente en Cataluña por la mayoría de ayuntamientos, ¿no? Creo que desde el desconocimiento, ¿no? Después veremos cómo ese discurso también ha ido cambiando, afortunadamente, en el tiempo. Y frente a este discurso oficial y empresarial había el discurso pues, de las plataformas, grupos ecologistas más locales, más territoriales, que decían, oye, pues igual no, ¿eh? Igual esto lo que va a significar es perpetuar un modelo centralizado, un modelo que no va a permitir a esos territorios desarrollarse como les quisiera a ellos, ¿no?, les gustaría a ellos desarrollarse. Incluso esto podría llegar a generar una serie de impactos que dificultara precisamente el desarrollo de esos territorios, ¿no? Y esto, digamos, estaba en plan hipótesis de trabajo, porque no había evidencias, no teníamos aún experiencias de qué es lo que había pasado con modelos intensivos de construcción de centrales renovables. Había el precedente de las grandes hidroeléctricas, que claro, allí directamente el impacto es que se elimina, ¿no?, toda la vida de construir la hidroeléctrica, y tienes que, bueno, se hacen desaparecer pueblos físicamente, ¿no? Y más allá de aquí ya se sabe, durante la construcción muchos puestos de trabajo, durante la puesta en marcha de operación pues más bien pocos, y al contrario ha dificultado mucho el desarrollo de esas áreas, sobre todo de montaña, donde hay centrales hidroeléctricas, ¿no? Pero a nivel de renovables más contemporáneas, de eólica fotovoltaica, no teníamos experiencia, y todas estas cuestiones previas que se planteaban desde los movimientos en defensa del territorio eran hipótesis, ¿no? Bueno, nosotros creemos que puede pasar esto y por eso nos oponemos a, no a la energía eólica, no a las renovables, evidentemente, pero sí a este modelo concreto, ¿no?, que venía pues, promovido por grandes empresas sobre territorios rurales, evidentemente, y, digamos, favoreciendo la perpetuidad de ese modelo centralizado, ¿no?, de las grandes centrales, grandes empresas, grandes líneas de alta tensión.
Entonces, a nivel de resumen, las consecuencias de ese modelo centralizado en Cataluña, pero yo creo que esto es extrapolable a muchos otros territorios, es que se tiende a una cierta concentración o masificación en unas partes del territorio que, independientemente del recurso renovable que exista, tienden a concentrarse en áreas poco pobladas, en áreas envejecidas, con población envejecida y en áreas pobres, ¿no? con unas rentas menores, ¿no? Y esto en el caso de Cataluña así se manifiesta, ¿no? Es decir, están todas concentradas en el sur interior de Cataluña y solo una comarca, la Terra Alta, pues tiene el 25% de todas las centrales eólicas en funcionamiento en Cataluña. Además están estas grandes centrales lejos de los centros de consumo, ¿no? En Cataluña pues el 60-65% del consumo eléctrico está aquí en el área metropolitana de Barcelona, mientras ya antes de las renovables, el 75% de la electricidad de Cataluña, esto digamos no es cierto del todo, porque la energía eléctrica en España está centralizada en red eléctrica de España y el megavatio que se genera en un sitio no implica, ¿no?, que se consuma en ese sitio, puede ir de aquí para allá, pero cuando lo territorializamos consumo, ¿no?, en Cataluña, pues esto lo podemos cuantificar, y cuando cuantificamos producción de las centrales eléctricas instaladas en Cataluña, pues el 75% es suministrado por las comarcas del Ebre y del Camp de Tarragona. Entonces esto ya con las centrales nucleares, las térmicas y tal. Y si sobre ese territorio aún ahora le vienes, ¿no?, con las renovables, sin un pacto territorial que pudiera implicar de, oye, mira, os vamos a poner 9 megavatios eólicos, pero vamos a cerrar una nuclear. Y, bueno, hablemos, ¿no? Como territorio puede ser interesante. Pero no, o sea, tenéis nucleares, os vamos a poner no sé qué y ahora os vamos, ¿no? Y siempre sumar sobre un mismo territorio. Efectivamente, ya se apuntaba el riesgo que había de concentración empresarial y hoy día más del 60-65% de toda la eólica instalada en el Estado español está en manos de 5 empresas. Son las 4 de la patronal eléctrica, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, más Acciona, que no es de la patronal eléctrica, pues es una empresa del IBEX 35. Estas 5 empresas controlan más del 60-65% de toda la eólica instalada. Por tanto, al final, ¿no?, se dice, ¿no?, más que una transición energética, estamos haciendo una transacción energética, ¿no? Es cambiar una tecnología por otra, pero sin discutir nada más del modelo eléctrico, ¿no? Cuando transición energética, en el fondo, implica un cambio de modelo, implica un cambio en los hábitos de producción-consumo, implica un cambio en el papel que tenemos los consumidores de electricidad en ser también parte activa de la producción, en discutir el control de las redes de transporte y de distribución a las grandes empresas, ¿no? En el Estado español, los 4 grandes vectores de la electricidad, que son la generación, el transporte, ¿no?, las líneas de alta tensión, la distribución, que son las redes pequeñas que van de un sitio a otro, y la comercialización, está prácticamente acaparado por estas 4 eléctricas. Solo la parte de comercialización, con la liberalización de los últimos 10 años, sí que ha permitido que hagan un hueco un 30%, 40%, las comercializadoras alternativas al oligopolio, pero aún así mantienen una cuota de comercialización enorme y controlan prácticamente el 100% de toda la producción. Estas 4 empresas controlan el 100%, no bien, pero accionarialmente tienen mayoría en red eléctrica, que controlan el transporte. Red eléctrica era pública y se privatizó, ahora la controlan estas 4. El Estado tiene un papel con alguna capacidad de veto, de incidencia, pero bueno, mandan estas 4. Transporte. La distribución, excepto casos pequeños, ¿no? En Ontinyent, en el País Valencià, en Lleida queda alguna cosa, en la Cataluña Central queda otra, de pequeñas distribuidoras locales que vienen de cuando se forjó el sistema eléctrico, pero fuera de estas 4 cosas, en Cataluña, por ejemplo, el 90% de los consumidores, digamos, nos suministramos a través de la red de distribución de Endesa. Además lo tienen territorializado. Cada empresa tiene su trozo de España, ¿no? Endesa en Cataluña, País Valencià es Iberdrola, en Aragón creo que también es Endesa, ¿no?, sobre todo. Castilla-La Mancha, Iberdrola. Ya por el norte pues había la antigua hidroeléctrica del Cantábrico, que ahora es EDP. Viesgo, que se fusionó con Naturgy, creo que fue, bueno, a través de gas natural, fundaron Naturgy, creo, y allí era en Galicia era Viesgo. Bueno, hay una distribución del pastel entre las 4 grandes, ¿no?
y la comercialización, ya hemos dicho. Entonces, todo el sistema eléctrico está controlado por estas empresas, ¿no? Si aquí, cuando discutimos el modelo de transición energética, solo hablamos de la sustitución tecnológica, de los artefactos que van a generar luz, electricidad, bueno, pues al final no haremos una transición, haremos una transacción, ¿no? Como lo de la democracia, ¿no? La transición a democracia, no, bueno, no, esto fue una transacción, ¿no? Cambiaron, le pusieron un poco de pintura, de chapa de pintura, pero por detrás, ¿no? Los poderes fácticos del Estado continúan siendo los mismos, obediencia de los mismos que había antes, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es transición energética en sentido puro, ¿no? Además, con que no hay criterios de distribución de los beneficios hacia esos territorios, ¿no? Donde se les planteó esas instalaciones, pues esos territorios no se ven suficientemente beneficiados, ¿no? de esa generación de riqueza o de negocio, digamos. En un estudio que hice, que es el primero que he enseñado, que está publicado, está abierto, allí podemos comprobar cuál era el beneficio que sacaban los ayuntamientos respecto a lo que se facturaba, ¿no? Por parte de estas centrales eólicas, y nos salía que recibían un 3,4% de la facturación tan solo, teniendo en cuenta que una parte además estaba vinculada a unos convenios que no siempre eran legales, ¿no? Y por tanto no siempre es ese 3,4%, a veces es incluso menos, ¿no? Por tanto, son cantidades que aún porcentualmente siendo impactantes, ¿no? Había municipios que su presupuesto municipal era del 50% de los ingresos venía de esa central. Pero claro, estamos hablando de municipios muy pequeños. De hecho, en Cataluña el 80% de las centrales eólicas están en municipios de menos de 1.000 habitantes. Esto ya también da un perfil de qué territorios van a buscar, ¿no? Lo que ven un pueblo grande en lo rural tampoco van. Saben que ya son muchos y ya les pueden montar jaleo. Entonces, claro, son municipios muy pequeños que porcentualmente, ¿no? Un 40% de los ingresos de la central, esto en porcentaje es fantástico, claro, pues muy bien, esto es bueno, ¿no? Para vosotros, claro, son municipios que a lo mejor tienen un presupuesto de 100, 200.000 euros, 300.000 euros, y vale, puede ser que lo hayan duplicado, pero bueno, con el doble, ¿no? Con 600.000 euros tampoco puedes hacer ninguna revolución, puedes tapar 4 agujeros, contratar a una persona a media jornada, asfaltar alguna calle, mejorar algún equipamiento y poco más, ¿no? No te da para hacer, ¿no? Una gran... En Cataluña, de hecho, el municipio que ingresa más por tener 42 aerogeneradores en su municipio, ya más relativamente grandes, 2,5 megavatios, ya empiezan a ser altos, no llega al $500.000 de euros de ingresos de esas centrales, ¿no? Y bueno, $500.000 dices, sí, bueno, $500.000 pues bueno, puede estar bien, pero ya digo, no te da tampoco para hacer, digamos, grandes transformaciones ni seguramente revertir todos esos problemas que tú ya venías arrastrando, ¿no? De despoblación, de envejecimiento. Y esto, de hecho, se continúa, es así, ¿no? Con datos que estoy manejando actualmente, pues vemos, ¿no? Que el 80% de municipios en Cataluña han perdido población desde que tienen estas centrales instaladas en sus municipios. Por tanto, aquella hipótesis que planteaban los promotores y algunos ayuntamientos lo creían, ¿no? Bueno, con esto vamos a tener, ¿no? Mucho trabajo y mucho dinero y vamos a ser más y más jóvenes y más ricos, pues no es así. El que tenía problemas los continúa teniendo. Tiene un poco más de cash en la caja, pero con lo que haga, o sea, no puede articular ningún tipo de política para revitalizar el pueblo y la gente pues se continúa yendo, digamos, ¿no? Los puestos de trabajo también son muy escasos. Salía que con este estudio que hicimos, menos de un 1% de la población ocupada de esos municipios trabajaba en estas centrales, ¿no? Por tanto, si no aporta realmente unos beneficios económicos y no aporta puestos de trabajo, pues si tú ya tenías unos problemas, pues los continúas teniendo y no puedes revertir esas problemáticas, ¿no? Y además, generalmente todo este proceso de implantación se realiza con prácticamente ningún tipo de concertación, ni de diálogo, ni debate con el territorio, ¿no? Con los municipios, con las comarcas, con los diferentes agentes económicos, ecologistas, etcétera, de esos territorios. No se habla, no se discute, no se negocia, no se pacta nada. Entonces esto se llega a entender como una imposición, ¿no? Desde las urbes y desde las grandes esferas de poder, ¿no? Y del capital hacia unos territorios que, claro, como son pocos, son viejos y son pobres, pues no nos van a meter mucho problema. Es triste, pero es así como funciona su visión, ¿no? Desde lo urbano respecto a lo rural y desde el gran capital respecto a cómo se utiliza el territorio, ¿no? Ellos lo tienen como una gran campa y van decidiendo y moviendo las piezas y van a buscar pues, justamente esos espacios, ¿no? de mayor debilidad, ¿no? Con
menos capacidad de respuesta para articularlo, hacer manifestaciones, hacer alegaciones, claro, es que necesitas gente al final para oponerte, ¿no? a esta gran, digamos, a esta gran dinámica, ¿no? de los grandes poderes económicos que están detrás de, como hemos visto, de la mayoría de esos proyectos, ¿no? Hay cosas que me las voy a ir saltando porque si no, no llegaremos, ¿eh? ¿No? Vale. Entonces, bueno, en Cataluña al final pues tenemos esa gran desigualdad, que lo iremos viendo en otros mapas, ¿no? Este es un mapa que hice hace poco, de ver cuál es el porcentaje de cobertura de la demanda eléctrica de cada comarca de Cataluña que se está generando hoy día con energías renovables instaladas en esos territorios, ¿no? Y vemos como hay dos Cataluñas, ¿no? La Cataluña, digamos, occidental, es la que acapara pues, la mayoría de proyectos renovables y como es un territorio poco poblado, pues enseguida pues, estamos por valores superiores al 100%. Es decir, en estas comarcas, en muchas de estas comarcas, hoy día las que están ya en verde fuerte, ¿no? Están generando más del 100% de su consumo eléctrico de toda la comarca, de todos los sectores que hay en la comarca, desde el doméstico, industrial, todo, con energía renovable pues, que está instalada en esa comarca, ¿no? Entonces, cuando se habla de cumplir unos objetivos, ¿no? de Europa, de Estado, de comunidades autónomas, todo esto lo puedes ir bajando a cualquier escala, ¿no? Al final, todos debemos ser corresponsables de cumplir con esos objetivos, ¿no? En Cataluña el objetivo que tenemos, lo veremos después, es llegar al 50% de generación eléctrica con fuentes renovables en el año 30 y del 100% en el año 50. Pues bien, hoy día ya hay comarcas de Cataluña que ya están cumpliendo el objetivo del 50, del 30, del año 30, las verde fuerte, y las más suaves están ya prácticamente llegando o ya han llegado al objetivo del año 30, ¿no? Y por tanto, cuando se dice, no, los territorios han de ser solidarios, ¿no? Con otros, bueno, bueno, aquí hay unos que ya lo son de partida, hoy día, ¿sí? Entonces, incluso desde la visión, que no es la mía, pero la oficial, ¿no? la institucional, la empresarial, que es, no, vamos a hacerlo todo con grandes proyectos. Bueno, por justicia territorial, esto debería empezar, ¿no? Por mayoritariamente instalar proyectos donde hay territorios que aún no han cumplido ningún objetivo. Claro, 0,2 aquí en el barcelonès, un 0,3 en el Maresme. Bueno, pues bueno, si hay que hacer la transición y ha de ser equitativa y ha de ser justa y ha de ser, digamos, respetuosa con todos, pues bueno, si lo queréis hacer deberíais empezar por otros territorios. No es mi discurso este, yo no quiero grandes proyectos en el Maresme, ni en Barcelona, ni en ningún sitio, ¿no? Pero si hay que hablar de justicia territorial, pues hay que tener en cuenta este mapa, ¿no? Hay comarcas que ya han cumplido ya hoy el objetivo del año 30 y algunas ya del año 50. Vale, ¿dónde estamos? Bueno, pues como os he dicho al principio, estamos muy mal. Estamos muy mal. ¿Por qué? Porque en Cataluña, bueno, había el objetivo, hay el objetivo hoy día, en la ley de canvi climàtic que se aprobó en el Parlamento en el año 17, de que en el año 30 debemos generar de toda la electricidad, esto es el paquete de producción eléctrica del año 19, más o menos años el mismo, varían pocas décimas, debemos de llegar a generar con renovables el 50% de la electricidad. Y hoy día estamos en el 15-20%, depende si ha llovido más y pueden funcionar más horas las hidroeléctricas o menos. Si ha llovido más, el 20%, si ha llovido menos, el 15%. Por tanto, si hemos de llegar al 50% de generación eléctrica con renovables de aquí a 7 años y estamos hoy día al 20%, pues hemos de crecer un 30%. Estamos, pues, no llegamos, ¿no? Digamos, o no, sí que se puede llegar, ¿no? Pero el reto es mayúsculo si queremos conseguir ese objetivo. Además, como os decía al principio, en Cataluña las renovables, ¿no? Solo están ocupando un 5,4% de todo el consumo energético que hacemos, ¿sí? De todo el consumo energético que hacemos. De hecho, ya estamos incumpliendo un objetivo que venía de directivas europeas, el objetivo de energía y clima del 13 al 20, ¿no? El famoso 20-20-20, que en la parte de renovables pues decía, no, las renovables tienen que llegar al 20%, en el año 20, al 20% de todo el consumo bruto de energía. En Cataluña estamos en 5,4, años luz del 20%. ¿Sí? Por lo tanto, ya en el 20 ya no estábamos cumpliendo objetivos del pasado. Pero bueno, probablemente no lleguemos a cumplir el objetivo del 30, ¿no? Al ritmo que vamos, es bastante posible que no lleguemos.
igual no llegamos tampoco, por lo que he dicho al principio de todo, de que no tendremos suficientes materiales, de que no sabemos si podremos obtener, ¿no?, todos esos aerogeneradores, esas placas necesarias para hacer la transición, ¿vale? Esto es un reto que lo tenemos encima de la mesa. Entonces, en Cataluña se habla en la ley de cambio climático del año 17 de cómo debería ser esa parte de transición energética. En el artículo 19, que es el que habla de energía, de esa ley de cambio climático, define por una parte el objetivo, que es el objetivo cuantitativo del 50% de toda la electricidad en forma de renovable en el año 30 y el 100% en el 50, pero además habla del modelo, ¿no?, de cómo debería ser ese proceso. Y lo deja muy claro, al menos, digamos, teóricamente, una ley normalmente es poco precisa, ¿no? Marca más bien el objetivo, el modelo, y después ya los decretos lo van desplegando, ¿no? Pero aquí habla muy claramente de que la transición, ¿no?, la implantación de renovables se ha de realizar sobre espacios ya alterados por la actividad humana, antes de ir a ocupar pues, espacios agrícolas, espacios forestales, ¿no? Debemos empezar por utilizar pues, tejados, infraestructuras, espacios urbanos, espacios periurbanos, canteras, ¿no? Todo lo que ya hemos alterado de forma significativa, por allí, ¿no?, nos dice la ley que es por donde deberíamos de empezar. Además, nos dice que hay que instalar las renovables en función del consumo, es decir, quien tenga más consumo debe instalar más centrales, más instalaciones renovables para cumplir el principio de proximidad, ¿no? La proximidad lo que hace es minimizar los impactos por líneas de alta tensión o de media tensión, porque si yo construyo centrales en Los Monegros o en la Terra Alta o en el Segrià, bueno, esto allí no lo van a consumir porque hemos visto, ya están arriba del todo de energía, hay que transportarlo a los territorios donde no hay producción, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues seguramente, como ya estamos viendo con algunos proyectos, nuevas líneas de alta tensión, nuevos impactos y además pierdes eficiencia en el sistema eléctrico. Es decir, cuanto más intercambias de tensión, más llevas la electricidad arriba y abajo, pues terminas teniendo. Cuanto más lo aproximamos, mejor optimizada está el balance entre entre producción y consumo, ¿no? Puedes insertar directamente a baja, ¿no?, y no hay ningún intercambio de tensión, ¿no? Entonces ya eso lo consume otro en baja, o en todo caso, si hay debería de haber algún tipo de cambio de tensión, pues siempre serían menores, ¿no?, y menores distancias. Y en tercer lugar nos dice que todo este modelo de transición basado en renovables debe estar participado por las comunidades locales, ¿no?, ya sean urbanas o ya sean rurales, y por los agentes, ¿no?, y el tejido productivo y las entidades, los ayuntamientos y los vecinos de los diferentes territorios, ya digo, sean urbanos o sean rurales. Estas tres son las tres premisas que marca la Ley de Cambio Climático de Cataluña en su parte de energía. Proximidad, utilización de espacios alterados y, además, participado por comunidades locales. Esto es la teoría. Pero, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y aquí por eso yo lo titulo ¿Cómo quieren que hagamos la transición energética algunos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué está pasando? Tenemos una ley, efectivamente, que nos habla de esos tres pilares básicos, ¿no? La ley de cambio climático, descentralización, espacios alterados, proximidad. Si seguimos un esquema de ordenación del territorio, yo que como geógrafo pues, me dedico a esto, tanto a nivel docente como a nivel de mi práctica también profesional, investigadora, y siempre lo explicamos a los alumnos, ¿no? La ordenación del territorio normalmente funciona, tenemos un marco jurídico, una ley, un decreto, una directiva, lo que sea, que nos marca pues, ese modelo, esas líneas principales a seguir. Después debemos de realizar un plan, ¿no? El plan lo que permite es aterrizar territorialmente, físicamente y ordenar, ¿no? Y dónde vamos a poner una cosa y en función de qué, ¿no? Entonces esos criterios abstractos de aquí, ¿no? Pues espacios alterados, pues ¿dónde están esos espacios alterados? Esto te los dan los trabajos de elaboración de un plan, ¿no? El análisis del territorio. Proximidad, pues ¿dónde están los máximos consumos? ¿Sí? Y después ver si esos máximos consumos tienen superficie suficiente de espacios alterados para producir su consumo, y a partir de aquí, si hay territorios que no llegan, pues qué otros espacios vamos a necesitar no alterados, ¿no? Y a partir de aquí balancear y decir, pues mire, la comarca tal, o depende de la escala que se planifique, ¿no? Pues
tiene tanta superficie y espacios alterados que se podría llegar a instalar tantas máquinas de hacer electricidad que esto suministraría tantos kilovatios al año y tiene un consumo de otros tantos kilovatios al año. ¿Que está por encima? Pues a esta le va a sobrar. ¿Que está por debajo? A esta le va a faltar, ¿no? A la que le falte, pues a ver si otra le puede mandar, ¿no?, de sus espacios alterados. Y si al final el balance global de Cataluña es que no hay suficientes espacios alterados y hay que utilizar otros, pues intentar buscar los de menos impacto posible, donde haya menos valor agrario, donde haya menos valor natural, ¿no? Y a partir de aquí planificar una cosa que nosotros hacemos, ya me gustaría hacer planes cada día, pero cuando tenemos trabajo de planificación es lo que nos dedicamos, sobre todo los geógrafos, ¿no? Y después del plan ya vas, ¿no?, ejecutando los proyectos. Esto es la lógica. Ley, plan, proyecto. En Cataluña tenemos una ley que marca esos grandes objetivos, pero pasamos directamente a un decreto, que es el 1619, que ya se ha modificado 3 veces posteriormente, que está solo pensado para la ejecución de proyectos. Marca allí unos criterios y cómo se van a tramitar los proyectos y se tiene que informar y después esto pasará por urbanismo y esto pasará por no sé qué. Solo habla a nivel ya de proyecto, ¿sí? Y no tenemos plan en Cataluña. ¿Sí? Una cuestión, digamos, esencial en la lógica de democratizar también el territorio. La planificación no es la panacea, pero sí que es una herramienta que tenemos para democratizar la toma de decisiones. Porque sin plan siempre gana el más fuerte, el que tiene más influencia política, el que tiene más capital, el que puede comprar a más alcaldes, el que puede comprar a más medios de comunicación. Y en cambio el plan obliga, porque esto es preceptivo por ley, a dialogar, a establecer consensos, a establecer pactos, a establecer criterios, a igualar las fuerzas entre la ciudadanía de a pie, las instituciones, las empresas. Y, evidentemente, el plan no es una cosa limpia y neutra y que no hace olor. O sea, el plan siempre tendrá un vector ideológico en función de quién lo redacte, ¿no? Y del componente o de la organización o de la correlación de fuerzas que haya en el poder encargado de hacer el plan. Esto es así, no nos engañemos tampoco. Pero sí que, de entrada, permite una mayor igualdad y una mayor justicia en la toma de decisiones. Claro, si no tenemos plan, esto es la ley de la selva, digamos. ¿Sí? Aquí pues gana el más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué está pasando? ¿No? En Cataluña, pues, como hemos dicho, toda planificación debería partir de este mapa, ¿no?, de implantación de renovables. Si la ley dice que hay que instalar renovables en la proximidad del consumo, ¿dónde está el consumo? Pues está aquí, ¿vale? Pues aquí es donde deberíamos a meter, ¿no?, la baña, que decimos en catalán, ¿no?, a mirar, ¿no?, todos los espacios alterados, qué consumos, cómo se balancea, etcétera, etcétera, porque la ley dice que debemos hacerlo de proximidad. Si no gusta la ley, que cambien la ley, pero la ley dice esto, ¿no? Hoy día, y además lo dice la física, también en la ley de la termodinámica, esto no lo dice solo una ley. ¿Qué está pasando en Cataluña? Que como no hay plan, y los criterios que se marcaron en ese decreto son meramente pues, de tramitación y hay unos pocos criterios sí, territoriales, pero que excepto los espacios naturales protegidos, fuera de allí no hay ninguna limitación, pues las empresas que han ido pues, a buscar sus territorios preferidos, que son territorios rurales, territorios pobres, territorios poco poblados y territorios con gente de mayor. Es así, es triste, pero es así. Y entonces ya vemos, ¿no?, una concentración de proyectos otra vez en el sur interior de Cataluña, en los mismos sitios. Y en cuanto al vector eólico te lo justificaban, no, porque allí tenéis mejores vientos y funciona mejor y rendimos más bien. Claro, en el solar cuando les preguntas, dice, oye, ¿y la diferencia de sol entre el Penedès o Barcelona o el Maresme con Lleida o la Terra Alta? No, pues prácticamente no hay. Entonces, ¿por qué vais allí? No, bueno, porque el suelo es más barato. Es decir, esto es lo que dicen y te lo dicen. Porque el suelo es más barato y hay menos jaleo y menos problemas. Bueno, voy a ir más rápido porque si no creo que no llegamos. Vale. Entonces, ¿esto que está generando? Dos Cataluñas. ¿Sí? Dos Cataluñas, ya lo hemos dicho. Si sobre los territorios que ya tienen proyectos, este es el mapa. Me lo he saltado antes demasiado rápido. Esta es la situación actual y esto si se llegaran a desarrollar todos los proyectos que están sobre la mesa. Continuaríamos igual. ¿Dónde cargaremos la transición eléctrica en Cataluña? Pues son los mismos territorios y alguno más respecto a la foto actual. Y habrá unos territorios que se les dice, no, usted tiene que hacer la transición y además en nombre de toda Cataluña y tal. Y otros, pues no, aquí no harán la transición, ¿no? Entonces, bueno, esto ya presenta esa disyuntiva de las dos Cataluñas. Las dos Cataluñas geográficas, ¿sí?,
productores versus consumidores, y las Cataluñas dos Cataluñas de relaciones de poder, ¿vale? Aquí los impactos negativos se van a concentrar aquí, que ya hemos visto algunos, ¿no? Pérdida de población, impactos, etcétera, tal. Y aquí se beneficiarán de la luz, de la electricidad, a nivel global. Pues, bueno, los de ciudad diríamos, pues bueno, mira que la hagan la electricidad de allá y nosotros ya la consumiremos, pero genera dos Cataluñas de poder, que afecta igual si vives en l'Eixample de Barcelona que en la Terra Alta, que es que si todo esto que se va a instalar son grandes proyectos de grandes empresas, que es lo que está pasando, conectados a línea de alta tensión, el usuario de Barcelona le van a cascar el recibo de la luz igual que lo van a cascar el de la Terra Alta. Y entonces este discurso territorial también se puede, ¿no?, horizontalizar en lo social. Es decir, interesa a una persona de l'Eixample, de Sants, de donde sea, luchar también contra estos grandes proyectos, porque si no lucha contra estos grandes proyectos que no le afectan a su territorio, sino que afectan a un tercero, pero le afecta en tanto en cuanto deberá pagar cada vez un precio más elevado de la electricidad. Porque independientemente de lo que se ha dicho siempre, cuantas más renovables metamos en el sistema de generación, más barato va a ser el recibo de la luz. Y dices, bueno, de momento eso no se está cumpliendo, porque en el Estado español nunca como ahora habíamos tenido tanta energía renovable produciendo y nunca como ahora estamos pagando un precio tan alto de la electricidad. Esto es culpa del mercado marginalista de fijación de precios. Bueno, pero si no hay esto ya me inventaré otra cosa. Si el mercado lo controlan las 4 grandes eléctricas y algún amigo más, hoy día el sistema marginalista les va de coña, porque sabéis, ¿no?, quien fija el precio de la electricidad es la última tecnología que entra a cubrir el último kilovatio hora que es necesario para esa hora. ¿Y quién hace esa función? El gas. Y como el gas está caro, todo el megavatio generado en esa hora, independientemente si ha costado cero o dicen cero, las renovables o las nucleares, que también entran a cero porque no las pueden parar tampoco, ¿no? Igualmente esa empresa va a cobrar al precio del más alto. Esto es injusto, ¿no?, de entrada, pero igualmente no seamos ingenuos, ¿no? Si no existiera el tope del gas, se inventarían otra cosa para hacernos pagar lo que quisieran, ¿no? Por tanto, y veremos qué alternativas tenemos que efectivamente permiten desmontar ese sistema tan centralizado y hacer que ya de entrada la economía, ¿no?, las familias, las empresas, las instituciones, pues no se vean tan atrapadas como hoy día se están viendo atrapadas. Pues cada semana, cada día estamos viendo empresas que se están planteando cerrar por el coste de la energía y también de la energía eléctrica. Entonces, si no hacemos nada, tampoco en los territorios que son grandes consumidores, pues dirán sí, cumpliremos unos objetivos, hipotéticamente, si los llegamos a cumplir, no recibiríamos el impacto, digamos, pues, paisajístico, ambiental, social, también que lo tiene, ¿no?, económico, en eso, porque el impacto se lo van a llevar otros territorios, pero las zonas consumidoras para, digamos, verse también afectadas por unos recibos cada vez más altos, ¿no? Por tanto, es tan importante que esas luchas que se entienden o se intentan entender, ¿no?, solo para el paisaje o solo las aves y solo se quejan los cuadrovuelos de los pueblos o quien sea, los payeses y tal, no es una lucha solo de esta gente, es una lucha que también es de las urbes, ¿no? Porque si al final si no se paran esos grandes proyectos y no se apuesta por otro modelo, la gente de las ciudades va a trincar igual. O sea, pues es así. Se va a hacer la vida insostenible, ¿no? Ya lo estamos empezando a ver. Bueno, es que ya partimos del punto, es decir, estamos en un punto que empezamos todos los problemas de crisis energética y de transición con ya un 20% de pobreza energética, bueno, pobreza de todo, ¿no? Pero gente que no puede pagar recibos de luz, de gas, etc. Pero es que el escenario es que vamos a ir a más, ¿no? Entonces, hay alternativas, ¿no? Intentaremos verlas. No sé si llegamos. Bueno, aquí... Bueno, ens hem passat el temps fa 10 minuts. Vale. Bueno, pues intento hacer la última parte. Frente a esto, pues, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, desde los territorios, digamos, afectados, ¿no? Pues establecer estrategias comarcales, locales, que diseñen, ¿no?, modelos de vida de esos territorios y que permitan definir eso con lo que les quieren imponer. Esto lo han hecho en Cataluña, pues comarcas como l'Alt Empordà o lo han hecho en el Priorat, ¿no?, que
cuando les llegaron con muchos proyectos, pues se organizaron por datos más institucionalmente, alcaldes, alcaldesas, consejo comarcal. En el Priorat pues fue más transversal, liderado por la sociedad civil, una plataforma pues, similar a Paisajes de Teruel, ¿no? Pues, que empezó a articular diferentes sectores económicos, políticos y diseñaron una idea de lo que querían ser como comarca en el Priorat, ¿no? Y en ese diseño de comarca no entraban los grandes proyectos de renovables. Y aunque esto nunca ha tenido una vinculación jurídica en ninguna norma, sí que les ha servido primero como lucha, ¿no? O defensa o articulación de discurso frente a las administraciones superiores, ¿no? Oiga, mire, nosotros hemos acordado esto y aquí no pone que tengan que venir esos cacharros de aquí la compra, ¿vale? Pero además, al organizarte, las empresas, el dinero, los gran capital es muy cobarde, ¿no? El dinero que quiere llegar a un sitio, hacer su proyecto y que tenga el menos jaleo posible. A la que de un territorio que empieza a pensar, que empieza a hacer no sé qué, que empieza a diseñar un modelo de no sé qué, que habla de paisaje, de no sé qué, dicen, ostras, allí voy a tener problemas. Allí voy a tener problemas, me van a ralentizar proyectos, me van a presentar alegaciones, me van a presentar contenciosos. Y yo siempre digo, en todo proyecto siempre hay algún fallo administrativo, siempre hay algún error, ¿no? Y si, claro, si nadie se mira nada, pues no me lo van a encontrar, pero si alguien se mira y está detrás, pues es posible que yo después de 5 años peleando para querer hacer un proyecto, me encuentren el error y me lo tumben. Entonces ellos no quieren esto, las empresas quieren llegar a un sitio, menos gente posible, que no les aleguen nada, que todo sea, ¿no? Un ataque d'oli, una base d'oli, ¿no? Que decimos en catalán, y que allí no pase nada. Esto es lo que quieren. Entonces, esto es importante, más allá de que lo que tú consigas acordar es importante para definir tu modelo y eso no tenga una validez normativa y jurídica para poder generar nada, pero sí que articular este discurso pues sirve para, digamos, hacerse más refractario a este tipo de proyectos exógenos, ¿no? Pero también es importante desde los territorios, todos, rurales y urbanos, impulsar proyectos de autoconsumo, ¿no? Después veremos algunos ejemplos y después a nivel estratégico, a nivel táctico, pues bueno, lo que hemos dicho, presentar recursos, alegaciones, contenciosos, manifestaciones, todo lo que haga falta para generar ruido, ¿no? Ruido no solo de manifestaciones, sino ruido también de textos, de alegaciones, de lo que sea, para intentar frenar esos proyectos. Y también lo que ya han empezado a hacer algunos ayuntamientos en Cataluña, que es ante la no planificación de la Generalitat, pues voy a planificar yo. Y a diferencia de hace 20 años que no hubo ningún municipio que hizo esto, hoy día en Cataluña ya tenemos casi 50 ayuntamientos que están en modificación del planeamiento general urbanístico para decidir ellos en qué condiciones se deben de implantar las renovables en su municipio. Lo preferible sería tener una visión general, que es lo que daría un plan, pero si la Generalitat no planifica, pues los ayuntamientos lo hacen, ¿no? Entonces, esto es una herramienta muy interesante, que es de las pocas que les quedan a los ayuntamientos para condicionar ese despliegue de las renovables, que les da mucho miedo al capital y a los principales, digamos, organizaciones políticas, porque ven que esto puede ser un freno para algunos proyectos, porque claro, el municipio, una vez ha modificado el plan, él establece sus reglas del juego y si dice que allí no cabe en tal cosa o en tal territorio no se pueden poner o se ha de fragmentar los proyectos porque no puede ser 50 megavatios todos juntos aquí, pues la empresa igual esas condiciones ya no le interesan y ya no viene, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿cómo lo deberíamos de hacer? Muy rápido, un minuto, ¿no? Tenemos dos modelos posibles. No discutimos renovables y renovables no. Ya sabemos que vamos a hacerlo con renovables lo que podamos hacer, sino discutimos el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Nuestra ley de cambio climático es muy clara en este sentido, pero no es porque lo diga una ley, ¿no? En un estudio que hicimos con el Observatorio del Paisaje sobre la energía eólica y paisaje, vimos o quisimos ver en el capítulo 2 de ese documento, que también está abierto, cómo se había hecho el despliegue de la eólica en Europa, ¿no? Y nos dimos cuenta de que, bueno, existían dos modelos. El modelo centralizado de grandes centrales, de grandes empresas conectadas a alta, sin participación ciudadana o más o menos participación, pero en manos de los de siempre, pero también coexistía, y esto variaba mucho en todos los países, con el modelo distribuido, es decir, pequeñas centrales o medianas repartidas en muchos sitios del territorio y en manos de muchas iniciativas diferentes, ¿no? De comunidades locales. Pues bien, los países de Europa, que nosotros estudiamos 6, que más rápido habían hecho la transición, que estaban poniendo más placas fotovoltaicas, más aerogeneradores, eran justamente aquellos que habían adoptado unas políticas públicas que favorecían la generación distribuida. Y cuando tú generas unos artilugios normativos, administrativos, técnicos, fiscales, financieros absolutamente favorables para que sean las comunidades locales
empresas locales, instituciones, asociaciones de vecinos, pues la gente se pone a hacer esto. Ahora lo estamos viendo, solo con el cambio de precio tan caro, ¿no?, de la electricidad, el autoconsumo ha crecido exponencialmente, solo por el vector de factura de la luz. La gente a la que tenemos un problema intentamos encontrar una solución y lo estamos haciendo aún con toda una normativa y una arquitectura administrativa a la contra normalmente de este modelo. Imaginaos que tuviéramos unas leyes, un sistema fiscal y financiero, unas tramitaciones administrativas totalmente favorables. Esto sería la bomba, o sea, el crecimiento sería exponencial. Esto en Alemania y en Dinamarca, que son los países líderes en implantación de renovables, lo hicieron. Y son los países que más rápido instalaron renovables, porque lo que hicieron fue generar esos mecanismos para que fueran las comunidades locales las que lo hicieran. Ya está. Es que no tenéis que parlo. Venga. Os he pasado unos documentos, que no sé si os van a llegar, de cálculos de potencial técnico, ¿sí? de cuál es la capacidad, ¿no?, de cubrir la demanda de diferentes territorios, desde el área metropolitana, por comarcas de Ponent y al Pirineo en Cataluña. Un estudio reciente que hemos hecho desde el Departamento de Geografía para la provincia de Tarragona, para ver todos esos espacios alterados, qué potencial tienen para cubrir las demandas de cada territorio. Y si consiguiéramos hacer, que con esto sí que termino, para poner un ejemplo, para ver que la alternativa es posible técnicamente, estos estudios empiezan a demostrar que tenemos suficiente espacio alterado, tal como dice la Ley de Cambio Climático, para hacer esta transición, que es verdad que puede haber dificultades o impedimentos técnicos, normativos, administrativos, pero bueno, para esto están las administraciones, para limar esos problemas. Los grandes proyectos también tienen sus problemas y la administración bien que les está siempre regulando a su favor. Hacer eso, y con esto sí que termino, nos permitiría llegar a casos de éxito. Un municipio, por ejemplo, de Alemania, ¿no?, que tiene esa base de generación distribuida, de 2.500 habitantes, de forma comunitaria, hace 20 años, decidieron ser autosuficientes y lo diseñaron a 20 años vistas, para el 2020, pues en el año 10 ya estaban generando 3 veces más de la energía que consumían eléctrica. Hoy día están generando 5 veces más, con 11 aerogeneradores de 1 megavatio, que son medianos, digamos, 5 megavatios fotovoltaicos preferentemente sobre el tejado, pero algunos están sobre el suelo urbano, digamos, al lado del pueblo, una pequeña mini hidroeléctrica. Y con las 4 partes que el municipio vende a la red, porque no lo consume, el municipio ingresa, la comunidad que participa de este proyecto, ingresa 4 millones de euros. No, es que no puc donar més temps. Compararlo con el caso de Catalunya. Em sap molt greu, és que no tenim temps passar un ponent i si tenim més preguntes... No us volia tallar perquè m'està agradant molt, però és que no tinc... Bueno, aquí hay nada, más ejemplos de autoconsumo. Si podem allargar després pel darrere, si després podem alargar con preguntas, vamos a intentarlo. Gràcies. Esta presentación queda en los modos porque no he preguntado. Sí, ¿no? Vamos a... Yo la pongo a disposición y si des el curso lo pueden... Sí, gracias. Súper. Muchas gracias. La verdad, a mí me pareció... Es que no te quería apretar porque estaba como en plan, pues que es todo muy interesante, pero no tenemos tiempo, deberían ser 3 horas el curso, pero no es... ya vi. Vale, pues Diego, voy a intentar ponerte tu presentación. Pensaba que no me explicar la cámara para insultar para él. ¿El qué? La cámara. Sí, está posada, pero ya... ¿Con qué trato tú? ¿Se puede abrir una puerta? Pues sí. Sí. Sí, pero sí, gracias. Ya, bueno, Ups. Bueno, es que además me va súper lento el ordenador, esta es otra. Pero bueno, puedes ir empezando y yo lo voy arreglando cuando... Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Primero, por supuesto, agradecer al Observatorio la invitación a este curso y yo prácticamente me voy a centrar en
en el recorrido que lleva nuestra plataforma, en apenas 2 años desde que empezamos a actuar. Y como ha dicho Gisela en la presentación, yo vengo del mundo del arte, soy artista plástico y mi relación con el tema de los aerogeneradores y de esta avalancha de instalaciones viene por mis vínculos con la práctica artística, sobre todo en el land art. Yo aterricé cerca de un pueblecito que tenía minas abandonadas a cielo abierto en Horneros, en Teruel, en la frontera con Guadalajara. Y empecé a trabajar allí, pues, obra plástica, es decir, intervenciones, instalaciones, exposiciones, etc. Entonces, a raíz de esas primeras intervenciones, vino un contacto con la población, con los vecinos, que habían ido desapareciendo prácticamente cuando cerró la mina, habían ido emigrando y quedaba una población muy disminuida, pues con unas expectativas de futuro pues muy pobres, ¿no? Entonces, bueno, yo les propuse poner en valor aquello que tenían, que era, en teoría era un espacio degradado, así se conocía, y además una sensación de derrota, de fracaso, ¿no? Porque ya había 3 generaciones de mineros que de repente cuando cortan una actividad de este tipo se encuentran como en la nada, ¿no? Decía, ahora, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cuál es nuestro futuro? La mayoría emigró, pero los que quisieron quedarse allí, bueno, pues aún seguían agarrados a su historia, a su memoria y su condición de minero, ¿no? Con todo lo que implica de un sistema de relaciones en el medio rural, además, muy, muy específico. Entonces propuse darle la vuelta al sentido este de derrota y de degradación. Y puse en marcha una serie de actividades para poner en valor el paisaje minero, el paisaje industrial, los restos industriales, la historia del pueblo, de la localidad, hasta tal punto que acabó en la declaración de parque cultural en el gobierno, por parte del gobierno de Aragón, que, bueno, por decirlo, el parque cultural es la figura de protección patrimonial más grande que hay en Aragón. Es decir, que cuando una zona determinada se declara como parque cultural, pues automáticamente todos los elementos que tiene, tanto naturales, antrópicos, etcétera, pues se protegen. Se les asigna un grado de protección más alto o más bajo, tal, pero se establece una especie de guía de actividades que se puede hacer, que no se puede hacer, y se articula una serie de proyectos en torno a esto que van a tener, además, una fuerte subvención por parte del Gobierno de Aragón y por parte también del Estado, como una tabla de salvación de decir, bueno, a ver, justo esto que ha quedado después de todo lo que habéis hecho durante 3 generaciones, durante casi un siglo de explotación, vamos a ponerlo en valor, ¿no? Bueno, y eso fue el tema de mi tesis doctoral, que ya no me enrollo más. Si queréis consultarla, está en internet, está en el repositorio de la Universidad Politécnica de Valencia, están abiertos, o sea, se puede consultar perfectamente. ¿Qué ocurrió? Cuando conseguimos esto, estaba ya a punto de declararse parque cultural, además bendecido por el Gobierno de Aragón y el Director General de Patrimonio, pues llega Iberdrola y en la linde de Teruel con Guadalajara, en la Sierra Menera, que es la montaña que es donde separan las 2 provincias, es el arranque del sistema ibérico, pues coloca un parque eólico. Entonces empieza a clavetear el monte de aerogeneradores y evacúa todo eso hacia Guadalajara, hacia una localidad que se llama Maranchón. En su momento, estamos hablando de la primera década de los 2000, pues fue uno de los primeros parques eólicos europeos de mayor tamaño, muy grande, y era para alimentar el consumo de Madrid. Claro, Guadalajara industrial, 0. Y Teruel ya por debajo de 0. Es decir, el índice de producción industrial de Teruel es anecdótico. Bueno, bien, pues eso fue lo que me llevó a buscar contactos, gente, a relacionarme para ver qué se podía hacer, porque veíamos que efectivamente esa era la primera andanada, que luego iba a venir más hacia Teruel, como así está siendo. Nuestra plataforma nace... Vale. Nace hace un par de años. En principio es un grupo de gente muy dispersa, que vemos que efectivamente, pues, como la serie está de televisión, pues la que se avecina, ¿no? Que dejamos bien claro que estamos a favor de las energías renovables, por supuestísimo, y que tenemos que ir hacia ese modelo, pero no con las características del modelo que se están implantando. Es decir, estamos a favor de las renovables, pero con otro tipo de modelo. Fuera y lejos, completamente, de las mega instalaciones
y del control del oligopolio eléctrico, que son quienes nos han traído hasta aquí. Es decir, ya de entrada tienes que ser un poco cauto, de decir, si los que nos han traído hasta aquí son los mismos que nos van a dar la solución, ojo. O sea, en realidad es más de lo mismo. Es decir, ese modelo que por primera vez, el modelo de producción de energía, se puede descentralizar, se puede moderar, se puede distribuir de una manera más equitativa y más justa, pues resulta que nos dicen que no, que va a ser el mismo modelo. Grandes centrales hidroeléctricas y vamos a hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, y lo vamos a distribuir para aquí, para allá, para el otro lado. Nosotros abogamos por otro modelo, que es el autoconsumo, la generación distribuida y las comunidades energéticas. De manera que se reduce la distribución de energía a grandes distancias, las pérdidas de energía que se generan, y además se atenúan los consumos a la demanda, o sea, perdón, la producción a la demanda, al consumo. Es decir, pues lo que ha mostrado Sergi, es decir, vamos a ser un poco razonables y un poco equitativos con los territorios. ¿Qué está ocurriendo a nivel nacional? Pues que hay comunidades autónomas, por ejemplo, que no tienen ningún parque eólico, ni lo van a tener. Como por ejemplo la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, en Madrid no hay previsto tener ningún parque eólico. Sin embargo, es la segunda comunidad que más energía consume, después de Cataluña. Entonces, resulta que para que en Madrid puedan consumir a nivel particular o a nivel industrial, pues hay que sacrificar otros territorios y la locura, es decir, llevar desde esos territorios que no están al lado, no están en Ávila ni en Segovia, ni en Toledo, o sea, que están en Galicia, en Soria, en el norte o en Aragón, se llevan durante kilómetros y kilómetros de líneas de alta tensión para que se consuman en Madrid. Digo Madrid, digo Valencia, la Comunidad Valenciana o el País Vasco. Porque ese es el modelo que nos están poniendo en Aragón. Ser generadores de energía para llevar a estos otros territorios. Claro, solamente ya el impacto visual, que ya es fuerte. Si además luego piensas en el impacto de las líneas de alta tensión que van a cruzar kilómetros y kilómetros, hablo de más de 100 kilómetros, de no solamente los de una comunidad, sino en algunos casos de 2 y de 3, pues el impacto es tremendo. ¿Seguimos? Vale, ¿quiénes somos? Pues la plataforma está formada por particulares, empresas, ayuntamientos, colectivos. De hecho, surgió Matarraña con un colectivo de empresarios turísticos, porque vio que lo que se les venía encima, que era uno de los primeros parques eólicos más potentes de los que tenemos ahora en Liza, pues acababa con sus inversiones. Llevaban muchos años haciendo inversiones en infraestructuras y todo aquello se iba al garete. Para eso, ¿cómo actuamos? Pues actuamos sobre todo con muchas reuniones informativas. Cuando llega un proyecto, una empresa a un territorio y dice que va a hacer un parque eólico, que ya lo tiene todo diseñado, en fin, porque cuando sale en el boletín de la Comunidad de Aragón, llevan 3, 4, hasta 5 años ya pergeñando aquello. Y el pueblo no sabe absolutamente nada y se entera cuando se publica. A veces algunos vecinos se enteran cuando lo dan por el bando. ¿No? Cuelgan un bando, claro, un agricultor o un ganadero no lee el BUA, pues tiene Ciudad de Aragón, ¿no? Dice, oye, voy a comprarme el BUA, a ver qué viene hoy. Pues entonces, cuando se enteran de todo eso y ven la magnitud de lo que les espera sin que hayan tenido ningún mínimo de contacto, seas o no propietario de los terrenos que van a utilizar, pues entonces cuando vienen a nosotros. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo nos podéis informar? Es que la empresa nos ha contado unas cosillas, el alcalde menos. Y bueno, pues esa es una de nuestras principales actividades. Nos leemos los BOA, nos leemos los estudios de impacto ambiental de cada proyecto, tenemos especialistas en un montón de áreas y hablamos con ellos, con los vecinos. Y si luego nos lo piden y si además vemos un movimiento de contestación, pues nos sumamos a él. Vale. Tanto en pequeñas localidades como en grandes localidades, nos centramos principalmente en Teruel, pero bueno, en algunas ocasiones hemos ido a Zaragoza o en otras localidades que lindan con Teruel y también les afecta por esta línea de evacuación, que dicen, oye, mira, el proyecto, o sea, el proyecto eólico está en Teruel, pero luego la línea de evacuación de alta tensión
pasa por aquí, pasa por Castellón o pasa por Zaragoza y nos afecta. Claro, es decir, no solamente que te pongan los molinos, luego te van a poner unas torres de alta tensión que te van a destrozar también el medio. Hace año y poco ya nos constituimos en asociación pues para poder, además, presentar alegaciones, poder recaudar fondos para los gastos jurídicos. Estamos ahora mismo en plena actividad y desde la creación pues somos 205 socios y 584 inscritos que reciben nuestras informaciones. Tenemos luego tengo ahí las direcciones. Tenemos web, tenemos Instagram, tenemos Twitter y están continuamente, pues pueden consultar todo lo que sale, nosotros lo vamos colgando. Si además tenemos algunos parques eólicos o fotovoltaicos que la localidad dice, oye, que queremos alegar, pero no sabemos cómo, porque no tenemos recursos, porque no tenemos, pues nosotros llevamos la alegación, la dirigimos. Tenemos un equipo de alegaciones con especialistas en distintas áreas y luego una abogada que es especialista en temas medioambientales. Bueno, no solamente estamos en lo local, en el terreno, sino que, por ejemplo, el año pasado, hace ahora un año, estuvimos en el Senado, en la Comisión del Senado de Transición Ecológica, invitados por Teruel Existe, y ahí llevamos la problemática de Teruel en particular, pero de la Comunidad de Aragón en general, ¿no? O también pedimos una reunión con el secretario de Medio Ambiente del MITECO, el Ministerio, y bueno, no nos pudo recibir allí en Madrid, pero dijeron, si os vale una videoconferencia, yo soy perfecto, lo que te vamos a contar es lo que queremos que te lleve. Entonces tuvimos una videoconferencia con él, bastante receptivo, por cierto, más que en Aragón. Y a su vez estamos integrados en Aliente. Aliente es digamos una plataforma de plataformas en las que estamos representados todas las plataformas del Estado que estamos ahora mismo con conflicto de este tipo. En total somos 206, pero es que esto es todo el Estado español. O sea, Galicia, el País Vasco, la Comunidad o sea, Cantabria, Castilla y León, en fin, estamos prácticamente todos. Tuvimos nuestro estreno en Madrid ahora también va a ser un año y ahora acudimos 15.000 personas y en ese momento éramos 182 asociaciones. Ahora ya somos 206. A su vez también, para sacar músculo e intentar también forzar una reunión con el Gobierno de Aragón, que ha sido imposible, que no ha surgido, porque es que pasan de nosotros, porque les estamos haciendo daño no a ellos, sino a los promotores de estos proyectos, pues igual que nos recibió el secretario de Estado de Medio Ambiente, esto no quiere saber nada. Bien, pues tuvimos también otra manifestación en marzo de este año, también fue todo un éxito, en total éramos 118 colectivos, y bueno, pues lo hicimos delante de la sede del Gobierno de Aragón y la verdad es que fue también un toque de atención para decir, bueno, vosotros veréis si queréis hablar con nosotros o no, pero esto es lo que tenemos y este es nuestro músculo. ¿Qué actuaciones hemos realizado desde entonces? Pues llevamos ya a día de hoy 60 alegaciones a parques eólicos, fotovoltaicos, líneas de alta tensión, 9 reclamaciones por fragmentación artificiosa de proyectos. Este es uno de los trucos que emplean los promotores, es cuando tienen un parque cultural muy grande, si excede de 50 megavatios, lo tienen que evaluar el estudio de impacto ambiental en Madrid, lo que excede de 50. ¿Qué hacen estos promotores? Que como están en connivencia clara y descarada con Aragón, dicen, no, el nuestro es de 49,5. Ah, vale, entonces lo tramitan en Aragón. Y en Aragón, el Instituto Nacional de Gestión de Medio Ambiente, pues prácticamente lo aprueba todo. Prácticamente todo, o sea, es descarado. Entonces, ellos lo que hacen es eso, es decir, sus proyectos eólicos los fragmentan en proyectos de 49,5, aunque luego estén en el mismo sitio, se llamen igual, por ejemplo, pues yo qué sé, pues columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, están todos contiguos, comparten las líneas de evacuación, comparten las subestaciones, y dicen, no, son proyectos distintos, no tienen nada que ver uno con el otro. Y casualmente tienen todos 49,5 megavatios. Bien. Alegaciones también a modificaciones del Plan de General de Ordenación Urbana. Muchas localidades que están ya con el bienvenido Mr. Marshall, piensan que el dinero que les va a caer va a ser la panacea, pues están adaptando sus planes generales de ordenación urbana, que es de una zona rural, a suelo industrial.
Entonces han hecho algunas barbaridades que claro que cantan mucho, ¿no? Nosotros tenemos urbanistas, tenemos arquitectos también en el grupo de delegaciones y han visto algunas barbaridades, pues esto hay que alegarlo también. Recursos de alzada, reclamación por inhibición hacia el propio gobierno de Aragón, cuando hemos considerado que un proyecto es tan brutal que tenían ellos que salir de eso, es decir, vamos a abordar esto, ¿no? Hago una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente y luego también reclamación por dificultad de acceso a la documentación, que muchas veces pues, no son nada transparentes. Incluso el consejero de Industria llegó a plantear en Madrid que a ver si los periodos de alegación de los estudios de impacto ambiental, en lugar de 30 días, podían ser 15. Porque es que las empresas están ahogadas. Es que o sea, un proyecto que ellos, una empresa, ha estado elaborando durante entre 3 y 5 años, pretende que un ayuntamiento, a lo mejor de 50 habitantes, lo conteste en 15 días. O sea, ese es el consejero del Instituto Nacional, el Instituto de Gestión Ambiental de Aragón. Bueno, seguimos. Ahora mismo, esto ha salido hace poco en prensa, la avalancha de proyectos eólicos y fotovoltaicos es tan en Aragón que nos hemos fijado en este articulito que decía lo que está ahora en tramitación en el Estado, son en Madrid 18.000 megavatios, en Zaragoza, en la autonómica, 11.000, y que en total suma 30.000, más lo que ya tenemos. Ya tenemos nuestros megavatios funcionando para... Bueno, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé que para el año 2030, para esos objetivos que se han marcado, la potencia renovable instalada total sea de 60.000 megavatios. Si toda esta barbaridad que está en los despachos sale adelante, Aragón, solamente ya Aragón cubriría la mitad de ese objetivo. Pero es que estas cifras pasa igual en Galicia, pasa igual en Navarra, pasa igual en Castilla y León. Es decir, que si sumáramos todo lo que está ahora mismo en los despachos, esto se multiplicaría por 100, y no exagero. ¿Qué está pasando con esto? Pues esto es, digamos, las consecuencias de una falta de planificación. El Gobierno de Aragón no tiene un plan de planificación de renovables, de implantación de renovables, y esto ha llevado a que esto se ha convertido en la ley de la selva. Es decir, cualquier empresa que vea que tiene un sitio donde instalarse, pues lo que tiene que hacer es ir con el talonario a comprar literalmente a los ayuntamientos. Y esto, las consecuencias, ¿cuáles son? Pues que tiene enfrentados a los vecinos, desbordados a los ayuntamientos, que no tienen la capacidad de hacer frente a estos proyectos, y colapsada la administración. Es decir, el caos que hay en Aragón, me imagino que en otras comunidades autónomas, es de tal envergadura que la que se está liando es muy gorda. Y muy peligrosa precisamente por esa inacción del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón está de perfil y dice, bueno, a mí me viene una empresa, me presenta un proyecto y yo lo evalúo y ya está. Y si es de más de 50 megavatios o comparte varias comunidades autónomas, que entonces está obligado a hacerlo en Madrid, pues que decida en Madrid. Y menos mal que van a decidir en Madrid, porque muchos de estos proyectos, los que están en tramitación estatal, estos van a ser mucho más rigurosos de lo que son en Aragón. Entonces, muchos de estos proyectos no está tan claro que vayan a salir. Sin embargo, los que están en Zaragoza, está muy claro que tienen muchas papeletas para que salgan. De hecho, el principal actor de toda esta debacle es Forestalia. ¿Quién es Forestalia? Pues Forestalia está dirigida por este señor, Samper, que tuvo una explotación, bueno, un trust de industrias cárnicas que llevaba con su hermano, el cerdo, un choricero, un charcutero. Y en un momento determinado, cuando ve el tema de la movida de las renovables, dice, aquí hay más negocio que en el cochinillo. Entonces, vende su participación en la empresa familiar y empieza a comprar megavatios. Comprar megavatios, es decir, el Estado, a través del MITECO, a partir de 2016, que empieza a darse un impulso a la instalación de renovables, subasta megavatios en abierto para que aquellos que quieran comprarlos para luego ponerlos en explotación, pues puedan hacerlo. Todo el mundo esperaba pues, que fueran pues, las empresas eléctricas, ¿no? Pues Naturgy o Endesa o Petrolan, estas, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que aparece este señor
se cuela así un poco de tapadillo y con la estrategia de no pedir subvenciones, pues acapara la mayor parte de los megavatios en subasta del 2016 y del 2017. Dice, ¿cómo puede ser? Un señor que viene, que no tiene experiencia en el sector eléctrico, que no conocía el sector eléctrico, y comprometerse a poner en marcha muchos megavatios. Muchos megavatios, que supone una inversión muy fuerte. Bueno, pues hay una solución aquí, no está en la pista, y es que empieza a jugar con inversores extranjeros. Él se compromete. Pero luego, una vez que ya ha cogido los megavatios a la subasta, comienza a vender megavatios a fondos extranjeros. Los más conocidos, pues a EDP, portuguesa, a la BP inglesa, a fondos franceses, fondos daneses, y bueno, pues de ahí para Oriente, es decir, tienen hasta fondos malayos. Entonces ya empieza a capitalizar, empieza a tener dinero, porque es que el 2020, o sea, el 2020, hace un par de años, pues estaba en la lista de morosos en Hacienda. Y dice, bueno, ¿esto hombre dónde ha sacado la pasta? Pues estos inversores extranjeros están poniendo capital. ¿De acuerdo? La connivencia con el gobierno de Aragón, pues es que tampoco han tenido la decencia de disimularlo un poco. Porque es que es descarado. Cada vez que Lambán se reúne con él, pues lo pone como un ejemplo de empresa y de futuro para Aragón, siendo que además la empresa Forestalia está ubicada en Madrid y cotiza en Madrid. Pero bueno, él tiene la puerta abierta allí en Aragón para que ponga los molinos, las placas fotovoltaicas y las líneas de evacuación que quiera, que eso es lo más gordo. Es decir, en algunos de los proyectos que está presentado, plantea líneas de evacuación, que más que de evacuación son de transporte, pero de más de 100 y algunas de más de 200 kilómetros hacia la Comunidad Valenciana, hacia Cataluña, hacia País Vasco o hacia Madrid. Entonces, ¿dónde está el negocio? El negocio está en construir. Yo construyo y vendo y gano. Y en la reventa. Es decir, si a mí un megavatio me costó 100, yo luego se lo vendo a los chinos por 1000 o a los malayos por 10.000, ¿no? Y ahí hago un negocio, ¿vale? Bueno, pues este es el señor Samper con el gobierno de Aragón de su parte. Este es el presidente del Instituto de Gestión Agraria, la vicepresidenta de Aragón, y luego estos son los adláteres de Forestalia, ¿no? Es Carlos Rillero, que es el director técnico, que nos dejó bien claro por qué estaban trabajando en Teruel. Dice, nosotros necesitamos recursos, viento, sol. ¿Hay en Teruel? Sí. Grandes extensiones. ¿Hay en Teruel? Sí. Y una población envejecida que no proteste. ¿Hay en Teruel? Sí. Vamos para allá. ¿Qué ocurre? Pues que sí, hay una población envejecida, muy poquita, pero se ha encontrado con una respuesta que no esperaba. Entonces estamos en conflicto, no dejamos pasar ni un solo... Nada, mira, esta es la penúltima. Y de bonus, un vídeo de un minuto. Mira, esta define solamente quién es Forestal. Es una hidra de cientos de sociedades instrumentales con las que prácticamente se presenta a cada proyecto. O sea, prácticamente cada proyecto que presenta es de una empresa de estas. Que lo único que tiene en común es que tienen todos la misma sede social, el jefe es Fernando Sol, o sea, además es que va así, Fernando Samper, Fernando Sol, yo soy el jefe, está ahí en medio, y la misma sede, y todos un capital social de 3.000 euros. No sé, a ver si puedo reproducir el vídeo, con esto ya me despido. Vamos a ver. Es un vídeo que han elaborado los vecinos de del último proyecto que están... El último proyecto que han planteado, que está entre Albarracín, Ojos Negros, en fin, es una zona muy turística, tiene un gran patrimonio natural, cultural, y bueno, pues ahí ha planteado un parque eólico de 149 aerogeneradores, un montón de hectáreas de placas fotovoltaicas y luego una línea de evacuación que va hasta Valencia, que son 240 o 150 kilómetros de postes de alta tensión. O sea, una auténtica barbaridad. Pero bueno,
Si no sale el... Creo que el vídeo no va. Podríamos pasarlo después junto Vale, con, sí. con los PowerPoints, porque parece que no está como bien linkado o que al pasarlo del pen aquí no, pero sí, no se ha pasado. Eso sí. Hombre, Vale. sí. Vale, pues ya está. No. Muchas gracias, perdona. Nada. Muchas gracias. Nos hemos tardado 5 minutos. No sé si preferís como alargar 5 minutos más y hacer alguna pregunta o pasar directamente a terminar. Eso depende un poco de los ponentes, de si tienen 5 minutos más y de vosotros. ¿Cómo veis? ¿Vosotros tenéis 5 minutos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de toda la información que se ha dado? ¿Comentarios? Bueno, sí, a mí me gustaría saber, o sea, por el lado de Cataluña, si la Generalitat tiene pensado cómo gestionar, por ejemplo, las presas de agua, ¿no? Que se ve que estuvieron haciendo revisión y resulta que muchas cesiones estaban ya caducadas, etcétera. Sí, está pensando realmente cómo en revertir todo esto para contar con energía renovable limpia, pero que sigui portada por el gobierno de Cataluña o los municipis. A l'acord d'investidura de l'actual govern hi ha en el acuerdo de investidura del actual gobierno está la creación de una energética pública en Cataluña y uno de los elementos que debería de considerar esta energética pública es la recuperación de concesiones de centrales hidroeléctricas caducadas. Bueno, como todos los acuerdos de gobierno se pueden cumplir o no, pero esta semana la Generalitat ha aprobado la constitución, digamos, formal de la herramienta jurídica, que no sé cómo le van a llamar, pero la energética o algo así, una empresa pública, para que empiece a desarrollar los elementos contenidos en ese acuerdo. Que de momento, por lo leído, pues parece que están lejos de los objetivos máximos impactados en ese acuerdo de investidura. Esto creo que fue una exigencia o uno de los puntos que puso la CUP sobre la mesa para dar apoyo al gobierno de tal. Y ahora pues, habrá que ver el recorrido que tiene. Yo sé que se estaba hablando de hacer un inventario de todas las concesiones y ver en las que ya están caducadas las posibilidades de reversión. Por las informaciones que yo tengo, hay 2 que estarían muy avanzadas y podría ser que a lo mejor a finales de este año, desde el que viene, alguna ya fuera, digamos, recuperada desde lo público. A partir de aquí se abren las posibilidades diversas de cómo gestionar esto, ¿no? Y aquí supongo que habrá también un debate, igual la Generalitat dice, vale, me la quedo yo y ya la gestionaré yo, pero bueno, que la posibilidad también de gestión, ¿no? de ese uso a una comunidad local, a un conjunto, a una iniciativa local donde puedan participar agentes económicos de ese territorio, entidades municipales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está sobre la mesa a nivel político, a nivel administrativo se ha empezado esta semana, justo han creado la empresa pública, o están a punto de crearla, pero ya lo han anunciado, y ese es uno de los temas que quieren trabajar. Dependerá de la voluntad política de profundizar en recuperar diversas centrales ya caducadas y otras más que, rascando un poco, podrías determinar que también tienen la concesión caducada. Vale, tenemos una pregunta online de Celia. Sí, hola. Pues nada, muchas gracias a ambos. Yo es una pregunta porque me suena que en primavera-verano se aprobó, o bueno, en medio leído, que se había aprobado una especie de real decreto que relajaba las medidas para pedir los informes de impacto medioambiental para la concesión de proyectos eólicos. Y quería saber un poco si cualquiera de los dos, puede comentar un poco en qué exactamente se han relajado, o sea, qué implica exactamente. Hasta qué punto se han relajado en comparación con lo que ya había, etcétera, ¿no? Bueno, y qué tiempo también cuánto tiempo se mantiene en teoría esa relajación de las medidas, que no lo sé. Gracias. A mí me suena, pero no tengo conocimiento de los detalles de
de esas modificaciones, básicamente porque en Cataluña solo hay, creo, 3 proyectos de centenares, solo hay 3 que van por la vía estatal, como comentabas, en Aragón es más o menos mitad-mitad, y solo son 3 proyectos que les afectaría esa tramitación. En principio, los que se tramitan vía autonómica dependen de las leyes autonómicas, por tanto, esas modificaciones de entrada solo afectarían a proyectos que se tramiten por la vía estatal, que son esos proyectos de más de 50 megavatios. O sea, los de mayor... Vale. Yo no conozco los detalles de esa modificación, no sé si... A grosso modo, relaja bastante la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Digamos que lo hacen por un procedimiento más acelerado, más abreviado, menos riguroso, pero ha tenido la contestación de varios grupos en la Cámara nacional, entre otros Teruel Existe, lo han impugnado y han pedido una modificación de todos esos, del contenido en general, ¿no? Es decir, estudiarlo y no poner por encima de la urgencia, que era la causa o la excusa para hacer esta modificación, no poner en peligro precisamente lo que se está intentando proteger, que es la biodiversidad y el derecho de los ciudadanos a poder alegar a estos proyectos. Y aún no sé, está ahí en la Comisión de Transición Ecológica, está ahí todavía en el aire. Esto creo que lo vale. Pensaba que ya estaba como aprobado y que se iba a empezar a implementar, que una vez pasaba por ahí ya se había, bueno, ya estaba implementando, o sea que todavía no afecta, vamos. Todavía afecta. Tiene que resolverse. Aquí en Cataluña sí que antes de verano se aprobó un decreto ley porque Ucrania, ¿no? Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania, y hicieron un decreto ómnibus donde modificaban no sé cuántas leyes y decretos, entre ellos un decreto de despliegue de las renovables, que si de por sí ya es muy flojo en cuanto a que es poco garantista, ¿no? de los derechos de los municipios, etcétera, etcétera, pues aún, ¿no? Ha rebañado un poco más y ha ahondado un poco más en hacer en poner una alfombra roja a todos esos proyectos. Por ejemplo, hasta esta modificación que te comento en los terrenos de regadío a futuro, ¿no? Donde hay un proyecto de agricultura de regadío, no se podían instalar fotovoltaicas, que básicamente es las que van a esos terrenos, y lo modifican y ahora sí que se puede, ¿no? Y claro, de repente esto entra en absoluta directamente prevaricación y malversación de fondos públicos con una gran inversión, discutible o no, o sería otro debate, que es el Segarra-Garrigues, que ha costado muchos años, que ha costado mucho dinero para poner en regadío determinadas hectáreas en la zona de Ponent, y ahora que se empieza a regar el agua a pie de finca, resulta que hay proyectos, han aparecido proyectos en esas zonas. Hasta hace unos meses allí había una cierta garantía que no se podían poner. Entonces, son modificaciones que siempre van a limar, ¿no? Las pocas ya garantías que de por sí ya teníamos los intereses. A tenor de la Celia, yo quería decir que la semana que viene vamos a tener aquí a Rubén Martínez de la Hidra, que nos va a hablar de los fondos Next Generation a nivel de transparencia, porque también muchos proyectos, ¿no? de renovables, de inversiones se están vehiculando a través de los fondos europeos, y vamos a hablar más, ¿no? sobre estas enmiendas, sobre transparencia y también sobre como posibles debates a nivel como parlamentario o de las cámaras en Madrid. Vamos a tener también a Joaquín Egea de Teruel Existe a finales de mes, o sea que las preguntas que no queden resueltas las vamos a poder discutir con ellos a lo largo del curso. Vale. Genial. Bueno, yo me voy a agarrar a este pensamiento porque ya no podemos alargar más, así que muchas gracias a los dos. Ha sido súper interesante, un montón de información que podemos alargar con el material que nos han dado, eso lo vamos a pasar y nos vemos en la próxima sesión el martes. Muchas gracias.